Pedro Sánchez apoya la propuesta de Marruecos para la autonomía del Sáhara, así se lo expresa en una carta remitida al rey Mohamed VI. Cambio trascendental en la política de exteriores con respecto al Sáhara Occidental. España se compromete a apoyar la iniciativa de Marruecos del año 2007 que pasa por que el Sáhara sea una autonomía y no un país independiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Ya lo decía Javier Crae. El programa con el que se presentó el PSOE a las elecciones de 2019 decía, cito literal, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que se ajusta definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui. Ya lo decía Javier Crae, hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. ¿No es ya que el derecho internacional y las Naciones Unidas, a través del Plan de Paz de 1991 aceptado por el Polisario, por Rabat y por Madrid, y que obligaba al ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, marcaran la posición de España como Estado? Es que el propio PSOE lo puso en su programa para presentarse a las últimas elecciones. No es que Sánchez y el PSOE hayan traicionado a Unidas Podemos, es que se han traicionado a sí mismos. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Los que ayer nos decían que había que mandar armas a los civiles ucranianos para defender su derecho a ser nación frente a Putin, hoy nos dicen que los saharauis se deben comer con patatas que Marruecos les niegue como nación y como pueblo. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Es evidente que el PSOE está leyendo la transición geopolítica que vivimos como un reforzamiento de la lógica OTAN frente al derecho internacional. Y han decidido que deben estar con los fuertes y que la hipocresía al fin y al cabo la llevan en su ADN desde Suresnes y que no les ha ido tan mal hasta ahora. Y seguro que están convencidos de que podrán presentarse a las elecciones diciendo «somos la izquierda, cuidado que viene Vox». Yo creo que no deberían olvidarse de que Pedro Sánchez ganó las primarias precisamente por no parecerse a todo lo que está representando hoy. Es verdad que estos son tiempos de derechización social, pero cuidado con un exceso de arrogancia, amigos del PSOE Caoba. En estos tiempos todo va muy deprisa y la suerte y el miedo pueden cambiar en cualquier momento de bando. La derechización social no se combate siendo cada día más hipócrita y más de derechas. Los cínicos a veces se creen más listos que nadie y no se dan cuenta de que pueden estar cavando su propia fosa. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos de la traición histórica al pueblo saharaui con Sara Serrano en La Base de Datos. Muchas gracias por estar aquí, Buenas compañera. tardes. Con Manu Levín, analizando lo que dicen los poderes mediáticos sobre este tema. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes, un día más. En nuestra mesa de debate vamos a contar con Gara Santana, jefa de redacción de LU, bienvenida. Bien hallada. Y con Sato Díaz, jefe de política de Público. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Vamos a tener en el programa al jefe del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi. Y para terminar, en Placeres Culpables, contaremos con Anita Fuentes, que va a analizar 3 cámaras robadas, un documental que habla de la represión que sufren los saharauis por parte del régimen de Mohamed VI. Arrancamos, Lolo. La Base de Datos. Adelante, Sara. Buenas tardes. Hoy quería hacer un breve repaso de la historia del Sáhara y de las posiciones del PSOE con respecto a este conflicto. En 1958, Franco convirtió por decreto el Sáhara en provincia española y empezó a emitir DNIs para españoles para los saharauis. DNIs que ya no se admiten como válidos aquí, ¿no? Exactamente. Mientras tanto, además, comienza la resistencia del pueblo saharaui, nace el Frente Polisario, que es un movimiento de liberación nacional que reivindica la independencia del Sáhara y su reconocimiento como Estado. En noviembre de 1975, y aprovechando la agonía del régimen franquista, Marruecos, con el apoyo de Estados Unidos, ocupa la todavía colonia española con tropas civiles. La famosísima Marcha Eso Verde, es, ¿verdad? Exactamente. Poco después, los acuerdos de Madrid, ilegales y no publicados en el BOE, establecieron la administración tripartita entre España, Marruecos y Mauritania. España abandona finalmente el territorio en 1976, renunciando así a su responsabilidad histórica en la descolonización del Sáhara y dejando el territorio a merced de Marruecos
Marruecos y de Mauritania. Bueno, de hecho, las Naciones Unidas siguen reconociendo el Sáhara como un territorio pendiente de descolonizar y siguen señalando a España como país responsable. Bueno, ¿cómo se ha posicionado históricamente el PSOE con esto? Pues para entender las posiciones del Partido Socialista hay que remontarse a 1976, momento en el que Felipe González visitó los campamentos de refugiados saharauis. Su discurso generó esperanzas de una solución al conflicto en caso de una victoria socialista. Sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregando en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Hombre blanco a hablar con lengua de serpiente. Sí, González llegó incluso a firmar un comunicado conjunto con el Frente Polisario en el que calificaba de nulos e ilegales los acuerdos tripartitos de Madrid. El caso es que Felipe González ha acabado siendo amigo personal del difunto rey Hassan II y hoy es amigo de su hijo Mohamed VI, hasta el punto de que el actual monarca marroquí le dejó construir una mansión en una playa exclusiva de la realeza en Tánger. Nuestro partido está con vosotros hasta la lucha final. Y no solo eso, Felipe González fue el primero en autorizar la venta de armas a Marruecos en pleno conflicto bélico con el Frente Polisario y también estableció los primeros contratos pesqueros que incluían las aguas del Sáhara. No olvidemos que Marruecos es el primer exportador de pescado a España y mucho de este pescado proviene de territorios ocupados ilegalmente. ¿Qué más tenemos? Seguimos con los presidentes del PSOE. En 2008, José Luis Rodríguez Zapatero expresó su apoyo a la propuesta de Rabat para el Sáhara. En esta posición se ha reafirmado además hace unos días en una entrevista en la SER. Que a partir de 2008 España apoyaba como la base importante para la solución del conflicto la autonomía propuesta por Marruecos en 2007. Además, en esta misma entrevista, Zapatero destacaba la importancia de las relaciones con Marruecos en materias como el control de fronteras, la lucha contra el terrorismo o las relaciones comerciales. Aquí es muy importante no olvidar que Marruecos es la llave para detener a las personas obligadas a migrar, es la porra y que además la mitad de las empresas del IBEX 35 tienen negocios en Marruecos. Así funciona la política, amigos y amigas de la base. Además, según un cable filtrado por Wikileaks, el que fuera ministro de Exteriores con Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, también abogó por la autonomía marroquí ante la ONU. Y fijaos que yo admiro a los dos, tanto a Moratinos como a Zapatero, pero no sé si es muy presentable que hayan recibido galardones del régimen marroquí como efectivamente ha ocurrido. ¿Qué decía el PSOE cuando era Rajoy el que estaba en el gobierno? Pues en un comunicado de noviembre de 2016, el PSOE reclamaba al gobierno de Mariano Rajoy que hiciera lo que estuviera en su mano para, y cito textualmente, garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Y cómo se ha posicionado el presidente Pedro Sánchez desde que ocupa la presidencia del gobierno? Pedro Sánchez ha evitado siempre aparecer próximo a los saharauis. Esto a pesar de que en el 39 Congreso del PSOE, el que además supuso su regreso como secretario general, se recogía la responsabilidad de España en el proceso de descolonización del Sáhara conforme a lo que establecen las Naciones Unidas. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez hace un mes en Bruselas al ser preguntado por unos encuentros que mantuvo con representantes del Polisario y también con Marruecos. En la Unión Africana está presente también el Frente Polisario. Tuve ocasión precisamente ayer de poder hablar tanto con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí como también con el señor Ghali, que coincidimos precisamente en ese foro. Y con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí efectivamente tuve ocasión de poder compartir una conversación en la que ambos creo que constatamos la necesidad de avanzar en esa relación estratégica entre España y Marruecos, que fue señalada también por el rey Mohamed VI precisamente. Fijaos que el Frente Polisario no solamente forma parte de la Unión Africana, el Frente Polisario forma parte de la Internacional Socialista. Lo digo por si alguno habéis escuchado a la que fuera secretaria de Estado de Rodríguez Zapatero y tertuliana de Ferreras en La Sexta, Angélica Rubio, decir el otro día que el Frente Polisario son poco menos que marxistas-leninistas. Pues están en la misma organización internacional que el PSOE. ¿Qué más? Pues también conviene recordar que el que fuera ministro de Exteriores con Zapatero, Josep Borrell, bloqueó con la complicidad del PP un debate sobre el conflicto saharaui en el Congreso de los Diputados. Y más aún, el único gesto que ha tenido Sánchez en relación al pueblo saharaui fue destituir a Arantxa González Laya, la ministra de Exteriores, que permitió que el líder saharaui Brahim Ghali, que recordemos además tiene nacionalidad española, recibiera atención sanitaria en nuestro país. Y no es que González Laya fuera muy pro-saharaui, lo que pasa es que con Álvarez ocurre, y esto lo dicen algunos compañeros suyos de profesión, que parece más un diplomático francés que un diplomático español.
Sí, vamos a escucharle en la rueda de prensa la que informaba del respaldo del PSOE a la propuesta de autonomía marroquí. Hemos publicado 3 comunicados que reflejan el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos países. España y Marruecos están unidos por la historia y por la geografía. Con más de 16.000 millones de euros de intercambios, Marruecos es el tercer socio comercial de España fuera de la Unión Europea. 16.000 millones de euros, tercer socio comercial. ¿A quién le importa la democracia y el derecho internacional? Eso solamente sirve para la retórica belicista, ¿verdad? Cuando hablamos de política de verdad, 16.000 millones de euros. Muchas gracias, Sara. A ti. A Marruecos, que es un país por el que siento simpatía, y no le debo nada a Marruecos, nada, en contra de las tonterías que dicen por ahí. Entre otras cosas porque como en la vida todo es relativo, el país con mayor espacio de libertades que conozco del mundo árabe se llama Marruecos. Bueno, llega el momento del análisis de medios. ¿Qué tenemos, Levin? Pues vamos a ver cómo se plasma todo esto en los grandes medios de comunicación. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, esa hipocresía de la que hablabais siempre ha estado presente también en el discurso mediático sobre el régimen marroquí en comparación con otros gobiernos de otros países. Fijaos, desde 2014 en los telediarios de Televisión Española ha habido, por ejemplo, 22 menciones a la dictadura de Maduro y 89 menciones al régimen de Maduro. Mano, pero estás muy desactualizado. Desde que Biden ha enviado a sus equipos a negociar con Maduro que hay que comprarles petróleo, ya los medios en España dicen que ya no se habla. Es una democracia y Maduro es el presidente y nadie se acuerda del pobrecito Juan Guaidó. Efectivamente, todas esas menciones serían antes de ese cambio, pero ¿sabéis cuántas veces se ha mencionado en Televisión Española dictadura de Mohamed VI o régimen de Mohamed VI? 0 y 0. Bueno, es la ecuanimidad impecable a la que nos tiene acostumbrados el poder mediático en España. Pero ya sabéis, queridos oyentes, que los medios califiquen de dictadura a un determinado gobierno no tiene absolutamente nada que ver con inconfesables intereses económicos o geopolíticos. Es una cuestión de compromiso ético del periodismo con la democracia, con los derechos humanos y con los valores de Occidente. Y si alguien dice que esto es mentira, es un amigo de Putin. Bueno, más allá de esta hipocresía evidente, vamos a analizar cuáles están siendo las reacciones mediáticas al cambio de posición del PSOE respecto al Sáhara. En los medios de izquierdas la línea es muy crítica con la decisión. Por ejemplo, eldiario.es. Pedro Sánchez traiciona la resistencia del Sáhara. Público. España cierra la crisis con Marruecos, pero abre otra con Argelia y abandona al pueblo saharaui. Bueno, parece claro. La prensa de izquierdas dura con Pedro Sánchez. ¿Qué dicen los demás? Pues tenemos críticas a Pedro Sánchez también desde buena parte de la derecha mediática, en sintonía con las críticas que han expresado también los partidos de la derecha, aunque eso sí, las del PP parece que vienen más por las formas, por el hecho de que Sánchez haya modificado unilateralmente algo que califican como una política de Estado, que por el fondo de la decisión. Parece que viene más por las formas que por el fondo. Vamos a escuchar un momento de Informativos Telecinco de ayer al mediodía. Y mientras sigue abierto el nuevo frente político a causa del giro radical en las relaciones con Marruecos y la situación del Sáhara, el gobierno, la parte socialista, sigue defendiendo este cambio, pero el resto de partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, ni entienden ni comparten una decisión que ya tiene un primer efecto, el regreso a España de la embajadora de Marruecos. Los socialistas se quedan solos en su decisión. Su socio lo lamenta, ni lo conocían ni lo comparten. Mucho menos lo entiende la oposición. En fin, Telecinco habéis visto que califica la decisión de giro radical, y radical siempre es una palabra connotada negativamente en el lenguaje de un medio como Telecinco, y además ponen el foco en que la decisión no ha gustado ni a Unidas Podemos ni a la oposición. El diario El Mundo también es muy duro con la decisión de Sánchez. Fijaos, un titular. Pedro Sánchez traiciona su programa electoral y rompe el consenso en política exterior con su giro sobre el Sáhara. Otro titular del Mundo. Sáhara, segunda traición. Bueno, de momento tenemos que Mediaset utiliza un lenguaje crítico contra Pedro Sánchez en su informativo y El Mundo incluso usa la palabra traición. La misma que veíamos en la prensa de izquierdas. Pero me pregunto, ¿todo el poder mediático de derechas está actuando igual? Vamos a seguir viéndolo. De momento, críticas de los digitales de izquierdas, críticas desde medios clave de la derecha mediática y, ojo, porque críticas también desde medios del propio ecosistema mediático que suele ser favorable al PSOE. Muy dura esta mañana Àngels Barceló.
Pedro Sánchez se pega un tiro en el pie en política internacional, con un asunto especialmente sensible para la izquierda en este país y con un trasfondo emocional indiscutible. El giro que ha dado, por sorpresa, en la cuestión del Sáhara sigue sin una explicación suficientemente comprensible que lo avale. No solo no sabemos por qué lo hace, ni por qué lo hace ahora, sino también por qué lo hace sin consultar con nadie, ni con los socios de gobierno, ni con la oposición, ni con el tercer actor implicado, Argelia, que no es un detalle menor. Y Barceló acusa además a Sánchez de intentar que esta decisión pase desapercibida. No solo se trata de un cambio de postura histórico que supone dejar abandonado de nuevo al pueblo saharaui. Es un cambio que se produce como intentando que nadie se dé cuenta. Una decisión demasiado importante, demasiado sensible, demasiado incomprensible como para pasar página de la manera como pretende Pedro Sánchez. Ojo, Ángels Barceló criticando muy duramente a Pedro Sánchez. En mi opinión, si eres secretario general del PSOE y presidente del gobierno y habla mal de ti Ángels Barceló, yo estaría preocupado. ¿Y todos los medios progresistas siguen la misma línea, Manu? Pues la verdad es que no. Fijaos, El País, por ejemplo, aunque tampoco es que defienda abiertamente el giro de Sánchez y usa un lenguaje comedido para tampoco alejarse demasiado de la cercanía sentimental de muchos de sus lectores hacia el Sáhara, lo cierto es que es mucho más suave que Ángels Barceló. Y leyendo entre líneas, yo diría que incluso parece que cierra filas con la decisión del presidente del gobierno. Fijaos, noticia del País. España toma partido por Marruecos en el conflicto del Sáhara. Rabat da por cerrada la crisis después de que Sánchez calificara la propuesta de autonomía marroquí como la más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Es decir, El País no dice nada de traición al Sáhara ni de abandono al pueblo saharaui. Exactamente. Curioso. Además, El País pone el foco en la mejora de las relaciones con Marruecos y no da voz a la posición del Frente Polisario hasta casi el final de esta pieza, en un lugar muy secundario. Y también hay voces del periodismo progresista que van mucho más allá y que defienden indisimuladamente el giro de Sánchez sobre el Sáhara. Angélica Rubio, este sábado en La Sexta Noche. El Frente Polisario, efectivamente, es una organización revolucionaria comunista que, para mi pasmo, ha recibido en España durante mucho tiempo el apoyo del Partido Popular. Y concretamente del gobierno de José María Aznar. Yo, en tiempos, iba a la fiesta del PC, a la Casa de Campo, y allí estaba la caseta del Frente Polisario. Y resulta que en este país es un sector del Partido Popular defendiendo al Frente Polisario. Inenarrable las incoherencias de este país. En fin, Angélica Rubio descalificando al Polisario, valiéndose del comodín de la derecha, comunistas, y diciendo al PP... Me ha faltado decir que en la fiesta del PC se fumaban porros también, que allí estaba el Frente Polisario, la gente fumando porros. Y lo que no le ha faltado decir, porque lo ha dicho, es pedir al PP que sean un poco más anticomunistas, que no están siendo suficientemente anticomunistas con el Polisario. Vamos a seguir escuchando a la directora del Plural. Por lo tanto, para mí, como política de Estado se estableció en el año 2008, gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, solución, Estatuto de Autonomía, Comunidad Autónoma para el Sáhara Occidental bajo el gobierno de Marruecos. El gobierno de Rajoy siguió con la misma solución encima de la mesa, porque no es una solución improvisada, muy elaborada, muy negociada, con muchos países, con la ONU, con Bruselas, con Estados Unidos. ¿Vale? Aquí no ha habido ningún giro, esto ya lo planteó Zapatero y el PP le apoyó, circulen que aquí no hay nada que ver. Bueno, Angélica Rubio es una periodista tan independiente como todos los periodistas que aparecen en la televisión. Si ya sabemos que Marhuenda fue diputado del Partido Popular y jefe de gabinete de Rajoy, creo que los oyentes de La Base deberían saber que Angélica Rubio fue jefa de prensa del presidente Zapatero, directora general en la Secretaría de Estado de Comunicación con el PSOE, porque así se entiende un poquito mejor que las voces más progresistas del canal de televisión más progresista, La Sexta de Antonio García Ferreras, bueno, pues en este caso están defendiendo los argumentos de Ferraz. Efectivamente, es muy llamativa también en este sentido la posición editorial de A3 Media en su conjunto, porque tanto La Sexta como Antena 3 como La Razón se han posicionado en defensa sin fisuras de Pedro Sánchez. La Sexta, noticias del viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno anuncia una nueva etapa en sus relaciones con Marruecos y cambia la posición que históricamente ha mantenido España sobre el conflicto del Sáhara. Un anuncio que se produce tras conocerse una carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI en la que respalda la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara. No se contemplaría así su independencia. Fijaos que el marco de La Sexta es la nueva etapa en las relaciones con Marruecos y no tanto que Sánchez abandone al Sáhara. De hecho, a continuación venía otra pieza centrada precisamente en eso que reforzaba este enfoque. Escuchamos ahora a Vicente Vallés en Antena 3 Noticias.
Cambio histórico en la posición de España sobre el Sáhara. Pedro Sánchez acepta la tesis de Marruecos sobre la antigua colonia española para cerrar la crisis diplomática entre ambos países. España acepta la propuesta marroquí de una autonomía para el Sáhara. Y hasta hoy, porque este viernes es el día elegido para un anuncio histórico de España en el intento de cerrar esta crisis con nuestro vecino del sur. Pedro Sánchez ha puesto por escrito en una carta al rey de Marruecos lo que el rey de Marruecos quería leer, que España acepta la postura marroquí sobre el Sáhara. Ya decimos, es una decisión histórica y también controvertida. Es decir, se califica la decisión de histórica, ¿no? Lo peor que se dice sobre ella es que es controvertida. Se habla del vecino del sur y se enmarca el giro de Sánchez como un intento de cerrar la crisis con Marruecos. Y además el guión de Antena 3 Noticias decía, a continuación, que en contrapartida Marruecos reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, que es algo que no figura en esos términos en el comunicado hecho público por el régimen de Mohamed VI. Yo creo que es una pieza bastante en defensa de la decisión de Sánchez. Y atención a lo que añadía a continuación Vicente Vallés. Ahora Sánchez se suma a la postura marroquí y lo hace en contra del criterio de sus socios de coalición, y esta es la cuarta vez en menos de un mes que Podemos discrepa de una decisión de su propio gobierno en un asunto de Estado: el envío de armas a Ucrania, el aumento del presupuesto en defensa, la bajada de impuestos de la energía y ahora el Sáhara. Pero Podemos considera que debe seguir en el gobierno. Moncloa, Elena Salamanca. Sí, en Podemos no solo no descartan esas dimisiones, sino que dicen que no hay ningún peligro de que se rompa ese gobierno de coalición. Vicente Vallés, que ya ha sido premiado por la Casa Real Española, ganándose un premio de la Casa Real marroquí. Ya vemos por dónde van los tiros del presentador de A3 Media. Vallés enmarca la posición de Unidas Podemos como una deslealtad de Unidas Podemos. Dice, la cuarta vez que discrepan de una decisión de su propio gobierno, y poco menos que mostrando la puerta de salida del gobierno a los ministros de la izquierda de la coalición. Está claro que a Vicente Vallés le gustaría que Unidas Podemos no estuviera en el gobierno. Eso parece. Y vamos a ver de nuevo la otra cadena de A3 Media, La Sexta, porque hoy va justo en la misma línea. Atención a las preguntas que le ha hecho esta mañana una periodista de La Sexta a la vicepresidenta Yolanda Díaz en directo para El Rojo Vivo. Vicepresidenta, pero cuando Unidas Podemos firmó el acuerdo de investidura con el PSOE, había un compromiso de que la política exterior la dirigía el presidente del gobierno. ¿Están ustedes incumpliendo ese compromiso? No, quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del gobierno y efectivamente, como saben, soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio. Podemos dijo ayer que la posición es inadmisible. ¿Se plantean ustedes, por tanto, siendo coherentes, salirse del gobierno? Bueno, primero, nosotros somos coherentes, no hemos cambiado de posición. Quien es incoherente es quien sin dar explicaciones cambia la posición. Es que es alucinante. O sea, el marco que trata de instalar La Sexta, además de evitar criticar a Sánchez por su traición al Sáhara y centrar sus piezas en la mejora de las relaciones con Marruecos, es plantear que es Unidas Podemos quien incumple sus compromisos con la coalición y que debería irse del gobierno por coherencia. Creo que esta vez hace muy bien Yolanda Díaz en defender la decencia respecto al Sáhara y reivindicar los compromisos y la lealtad con el programa de gobierno de la coalición. Bueno, vamos a acabar ya con otra de las patas de A3 Media, La Razón. Fijaos, editorial de La Razón, una solución realista al conflicto saharaui. Su director, Francisco Maruenda, también en La Sexta Noche. Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien y por fin ya asumimos una cosa históricamente incontrovertible. El Sáhara Occidental nunca ha existido. A ver si nos enteramos de una vez. Es un concepto geográfico fruto del colonialismo que se convierte en un territorio controlado por una potencia extranjera. Ya estamos todos, solo faltaba Maruenda. Atención al discurso putinista que tiene Maruenda sobre el Sáhara. Dice que no existe. Niega al Sáhara su existencia como pueblo y al mismo tiempo, después de haberse pasado años alabando a Putin por ser un gran patriota, ahora dice que Putin es comunista. El nivel de hipocresía, de cinismo y de desfachatez de estos grandes compañeros de A3 Media tiene pocos límites. Tiene pocos límites. En resumen, duras críticas desde la izquierda y también desde los medios de derechas más echados al monte como El Mundo, críticas también por parte de la SER, pero cierre de filas de El País y sobre todo de A3 Media, La Sexta, Antena 3, La Razón, Angélica Rubio, Francisco Maruenda, Vicente Vallés, todos a defender a Pedro Sánchez. Quizá ese apoyo tenga algo que ver con el pacto que hizo Sánchez con A3 Media para cancelar el programa de Jesús Cintora en Televisión Española cuando había superado a Ferreras en audiencia. Quid pro quo, yo me lo pregunto. Y amigos, así funciona el poder y la política. Vicente Vallés, García Ferreras y Mauricio Casals, el príncipe de las tinieblas, contra los saharauis y a favor de Marruecos. Gracias, Manu.
La Base. Únete a la República de Público. Abdullah Arabi, jefe del Frente Polisario en España, muchísimas gracias por atender a La Base. Un placer, como siempre. La primera pregunta es muy directa. ¿Cómo valora el Polisario el comunicado de Marruecos de su acuerdo con España? Bueno, primero yo creo que forma parte también de esa presión que ejerce Marruecos con respecto a España, porque en los parámetros diplomáticos normalmente infiltrar una comunicación meramente diplomática es intentar condicionar a la otra parte. Desde luego el contenido del mismo yo creo que pone en serio aprieto al gobierno de España. Es un gobierno que intenta salir del marco que ha caracterizado el consenso de la política exterior española, que es la defensa del derecho internacional, de la Liga Internacional en el marco de las resoluciones del organismo de Naciones Unidas, y rompe ese consenso que ha habido en España y sobre todo situarse al lado de una propuesta realizada unilateralmente por una parte que es agresora, invasora, que viola el derecho internacional y por lo tanto es inclinarse hacia lo contrario que se ha intentado defender a nivel de Europa. ¿Ha recibido el Polisario alguna comunicación directa por parte de Moncloa, por parte del Ministerio de Exteriores? En absoluto, ninguna. ¿Cómo es la situación que hay ahora en los territorios liberados del Sáhara Occidental? Pues intentamos seguir con la guerra. Llevamos 1 año y medio en guerra contra el ejército de ocupación marroquí y estamos luchando a pesar del silencio, del bloqueo informativo sobre esta situación. Intentamos seguir resistiendo y aguantando porque sabemos que estamos en un escenario complicado, pero también con la situación que atraviesa Europa ahora hemos pensado que es un momento propicio para intentar defender la Liga Internacional, el derecho internacional, evitar que un país pueda agredir a otro y sobre todo que se convierta en un hecho consumado. Eso es precisamente lo que ha hecho el gobierno de España con esta decisión que ha tomado a favor de las pretensiones expansionistas de Marruecos. ¿Cómo trata el régimen de Mohamed VI a los saharauis? Pues lamentablemente con unas violaciones en la parte ocupada de derechos humanos constante, permanente. Creo que el ejemplo de Sultana Jaya es un ejemplo claro de que cualquier gobierno, ya el silencio de no condenar esos hechos es llamativo, pero el intentar decir que ese país puede tener una autonomía dentro que el Sáhara Occidental puede ser una autonomía dentro de Marruecos es realmente salir de todos los parámetros que la humanidad defiende y que sobre todo la historia nos ha enseñado que hay que evitar a toda costa, y eso es lo que ha hecho el gobierno de España. Ustedes han sido víctima de traiciones por parte de gobiernos españoles en los últimos 47 años muy graves. ¿Pero qué tiene esta de especial? Esta tiene de especial que viene un momento complicado para la humanidad en general, porque está en juego la posibilidad de una tercera guerra mundial, y creo que era un momento propicio para intentar reordenar el orden internacional, porque este mundo creo que necesita un reordenamiento y necesita un mundo distinto al que ha regido hasta ahora las normas de la humanidad. Y entonces hemos visto que una vez más, en vez de supeditar el derecho internacional, los derechos humanos a la realpolitik, pues seguimos avanzando en esa realpolitik en detrimento de las legítimas aspiraciones de todos los pueblos, pero en este caso del pueblo saharaui. Uno de los principales aliados del Polisario es Argelia. Argelia ocupa una posición geoestratégica determinante en lo que se refiere a la exportación de gas a Europa a través de España. ¿Qué información tienen de cómo ha sentado a las autoridades argelinas que se haya hecho público este acuerdo de la presidencia del gobierno español con el régimen marroquí? Pues creo que en la diplomacia el llamar a un embajador a consultas es una muestra de que algo ha sentado mal al país que lo realiza. De todas formas, esto forma parte del ámbito bilateral entre dos países, que es España y Argelia, pero sí que nosotros podemos decir que Argelia, en su postura hacia el pueblo saharaui y la situación del Sáhara Occidental, ha sido durante los últimos 46 años de principios de política exterior inamovibles, y nos ha demostrado que es un país serio y fiable, y lo que hace lo dice, lo que dice lo hace, y lo que hace lo dice. Voy a abrir ronda de preguntas en la mesa. Sara, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle sobre las perspectivas de futuro del Frente Polisario y del pueblo saharaui a raíz de este último acontecimiento. Yo quiero remarcar que esta decisión del Gobierno de España no cambia en nada lo que es la naturaleza política y jurídica del conflicto del Sáhara Occidental. Sigue siendo un tema de descolonización que está pendiente de una
descolonización en el marco de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el pueblo saharaui seguirá luchando, primero para defender el derecho internacional y la legalidad internacional, pero también con el derecho que nos asiste la defensa legítima, que es la que estamos haciendo mediante la guerra. Nosotros deseamos siempre que la solución sea mediante la vía pacífica. Creo que hemos demostrado durante 29 años que queremos esa vía pacífica y que sea la solución definitiva, pero también hemos dejado claro que la determinación es de continuar nuestra lucha hasta conseguir nuestros objetivos finales. Manuel. Buenas tardes, señor Araui. Placer saludarle. Yo le quería preguntar a qué creen que se debe este cambio de posición ahora del Gobierno de España y del PSOE. ¿A qué se debe esta traición de Sánchez, digamos, al pueblo saharaui? Porque esto es algo que mucha gente en España se pregunta en las últimas horas y que no se entiende muy bien. Entonces, ¿a qué lo achacan ustedes, este cambio de posición? Pues si seguimos los últimos meses, esa estrategia de presión, de chantaje utilizada permanentemente por Marruecos, pero sobre todo los últimos meses, mediante la inmigración fundamentalmente, intentando condicionar el posicionamiento del Gobierno de España, primero para que tomara seguir pasos de la declaración de Trump a finales del año 2020, luego intentando también por lo menos imitar a Alemania en ese intento de reconocer que la opción de la autonomía, y aquí hay que matizar, la opción de la autonomía está recogida en el Plan de Paz de las Naciones Unidas como una de las opciones junto con la independencia. Pero el plan de autonomía lo presenta Marruecos de una manera unilateral como única solución para el Sáhara. Lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho otros países es decir que esa opción de la autonomía lo ven como una posible solución, con lo cual nosotros lo hemos aceptado en un plan de paz y podíamos pronunciarlos en contra de ella como opción. Y si el pueblo saharaui considera que eso es válido, sería aceptado y acatado por Frente del Polisario. Pero esto no, esto es un plan de autonomía que se sale del marco de la Liga Internacional y del derecho internacional. Entonces nosotros entendemos que esto se debe a un peaje que el Gobierno de España tiene que pagar para restablecer las relaciones entre los dos países. Sato. Quería preguntarle a Abdullah por la situación del periodista saharaui Mohamed Lamin. Supimos el viernes que había sido torturado en la cárcel marroquí de Tiflet. También cuál es la situación de Aminetou Haidar. Sabíamos la semana pasada también que ha sido espiada por las autoridades marroquíes dentro del programa Pegasus, como algunos periodistas españoles o europeos también, ¿no? Pues es una situación realmente preocupante porque se trata de defensores y defensoras de derechos humanos, de activistas, por intentar romper el bloqueo informativo al que está sometido el territorio ocupado del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Y esa es la respuesta que tiene Marruecos. Es que nosotros no podemos esperar nada más de Marruecos que la violación de derechos humanos, el intentar silenciarnos y el intentar, sobre todo, utilizar sistemas de vigilancia para condicionar el trabajo y meterse en la vida de los activistas. En este caso de Aminetou Haidar es un caso flagrante, que ha sufrido violaciones de derechos humanos, que ha sido encarcelada y eso, y luego siguen intentando espiarla mediante un programa de un avance tecnológico enorme. Y esto, nadie ha salido a denunciar eso o a pedir explicaciones por eso, como que eso entra dentro de la normalidad cuando viene o proviene de Marruecos, con lo cual yo creo que ese es el sistema de chantaje que ha utilizado Marruecos para condicionar. Sobre todo nosotros nos fijamos en España porque es la potencia administradora y es el país que tiene una responsabilidad directa y estaba llamado a jugar un papel de mediación entre las partes por un lado y sobre todo en el esfuerzo que está realizando la ONU para buscar una solución. Pues desde luego con esta decisión ha perdido totalmente esa posibilidad. Gara. ¿Tiene usted la sensación de que el pueblo español tiene un compromiso mayor con el pueblo saharaui que su propio gobierno? Totalmente, totalmente. Nosotros hemos resistido, hemos aguantado las durezas del exilio, del refugio, de la ocupación durante esos 46 años por el acompañamiento y ese arropamiento que hemos tenido de la sociedad española. Y lo están demostrando porque ahora mismo el asombro y el cabreo no solo es del pueblo saharaui, sino también de la sociedad española que se está movilizando, está indignada, está expresando este asombro y esta indignación en la calle y está pidiendo explicaciones porque nadie entiende que un gobierno que tiene este sentir ampliamente solidario con el pueblo saharaui de su sociedad y tiene una responsabilidad directa en el sufrimiento largo e inhumano del pueblo saharaui, pues toma una decisión para situarse al lado de un país que agrede, invade y viola los derechos humanos cuando hace 12 semanas intentan defender y siguen defendiendo lo mismo en Europa.
Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Un placer, muchas gracias a vosotros por hacer escuchar nuestra voz. Hasta pronto. Pues la verdad es que impresionante el testimonio de Abdullah Arabi. O sea, a mí no me deja de llamar la atención que precisamente en el contexto en el que está todo el mundo, digamos, asumiendo lo que significa el derecho de la nación ucraniana a existir frente al discurso de Putin, que cuestionaba abiertamente la existencia de esa nación, que el gobierno español entienda que los saharauis ya no tienen derecho a la autodeterminación y que se tienen que conformar con esa autonomía que les propone Marruecos. No sé cómo lo ves tú, Sato. Bueno, pues yo primero lo veo con dolor. Es algo que yo creo que, como ha dicho Abdullah, los lazos entre la sociedad española y la sociedad saharaui van mucho más allá de los gobiernos. Hay lazos casi familiares. Yo tengo una familia saharaui, ¿no?, que me ha acogido allí cada vez que he ido y me da vergüenza lo que ha hecho el gobierno, el presidente del gobierno, estas últimas horas. Les ha vendido. Pero es que además no está de más recordar que Hans Korel, en el año 2002, el secretario general de las Naciones Unidas para los Asuntos Jurídicos, reconocía que España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de sus signatarios la condición de potencia administradora. España, por mucho que quiera, la legalidad internacional no le permite dejar de ser potencia administradora. Es una responsabilidad que tiene. No tiene sentido que en el 75 le intentaran pasar la administración de la colonia a Marruecos y a Mauritania, Naciones Unidas ya les dijera que no, y que ahora Pedro Sánchez reincida en esto y diga que el Sáhara es Marruecos. No. Otra vez Naciones Unidas, el derecho internacional, le volverá a decir a Pedro Sánchez, al gobierno español de turno, que no puede transferir, que el Sáhara no es Marruecos. No hay marroquinidad del Sáhara Occidental. Desde la primera sentencia, antes de que España dejara la colonia en el 75, la Corte Internacional de La Haya ya dijo que no había ningún signo de que el Sáhara era un territorio subordinado a la corte marroquí, a la monarquía marroquí. Entonces, bueno, a mí me parece que es una declaración de intenciones por parte de Sánchez, de una demostración de debilidad ante la comunidad internacional. Es decir que las relaciones internacionales se deciden en despachos y en discusiones bajo manga, y que no se deben de resolver los conflictos mediante el derecho internacional, que es claro. España es potencia administradora y el Sáhara es un territorio totalmente diferente de Marruecos, ¿no? Gara. A mí lo que me ha asombrado es que cómo está calibrando Pedro Sánchez estos movimientos dentro de la parte del PSOE que apoya su juego con la Unión Europea. Y me explico. Yo escuchaba a los pocos minutos de conocerse que se había filtrado este comunicado al secretario general del PSOE en Canarias y presidente del Parlamento de Canarias, Ángel Víctor Torres, salir, pero yo creo que lo primero que hizo tras el comunicado fue convocar una rueda de prensa para decir que en absoluto estaba en las posiciones de Sánchez, del Ejecutivo Central. ¿Pero por qué hizo esto Ángel Víctor Torres? No porque sea el mejor, el presidente más solidario de España, no lo sé, a lo mejor sí, simplemente porque no se lo puede permitir a la interna por el factor emocional que señaló hasta Ángel Barceló esta mañana, que significa el Sáhara para el progresismo y para la izquierda española como en la columna vertebral de todas sus luchas. El propio Felipe González, al calor de la transición en 1976, que pusimos antes del corte, viajó a los campamentos a decir: estaremos con ustedes hasta la victoria final. Hasta ese punto está en nuestro ADN no traicionar al pueblo saharaui. Y también hay otro punto que quería señalar, que era que la semana pasada hablábamos de que a los que no quieren enviar armas somos los yuppies pacifistas, ¿no? Pero también advertimos, cuando se toca una pieza de la geopolítica, todo se desbarata, o sea, todo se viene abajo. Y ya estamos viendo las consecuencias. Ya no escasea el gas, ya no escasea la leche, ahora tenemos un problema diplomático con Argelia, ahora tenemos 3 problemas diplomáticos en vez de tener solo uno internacional. Pues a ver hasta dónde vamos a llegar. En el Sáhara ahora mismo se dirimen se dirime la situación internacional en dos enfoques distintos. Por un lado, se ven en ese terreno olvidado del que nadie quería saber nada, se ve como todas las tensiones que hay regionales en Oriente Medio y en el norte de África, ¿no?
Ahí vemos cómo Argelia está recogiendo apoyos de los palestinos, de Irán, de una serie de países, y luego aparte se ven las tensiones de la Guerra Fría, ¿no? Las relaciones de Argelia con China están demostradas por la cantidad de ciudadanos chinos que están trabajando en fábricas argelinas, en la industria de los minerales, en la industria de precisamente gasística, ¿no? Los ciudadanos que viven ahí, no ya las empresas que participan. Y también la relación con Rusia, ¿no? A mí me parece muy curioso de todo esto que ahora mismo hay dos guerras, hay dos conflictos en dos territorios de los que depende Europa para conseguir gas, ¿no? Y al mismo tiempo la solución no deja de ser que el gas venga de Estados Unidos, el gas licuado más caro venga de Estados Unidos. O sea, estamos tensando la cuerda para que Argelia corte el suministro de gas en Europa, por un lado, y al mismo tiempo estamos jodiendo en Ucrania para que no entre el gas de Rusia. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿De dónde va a venir el gas? ¿De Estados Unidos solamente? Sara. Sí, yo creo que aquí es importante también recordar la hipocresía del Partido Socialista, ¿no? O sea, no es la decisión, esta resolución que ha comunicado, no es una decisión que se produce solo al margen de su socio de gobierno, también se produce al margen de su propio programa electoral, como hemos recordado antes, un programa electoral que promovía garantizar el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. También es una decisión que se produce al margen del derecho internacional, porque ni la ONU, ni la Unión Africana, ni la Unión Europea, ni la Corte Internacional de Justicia, ni la Corte Europea de Justicia reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, y de hecho parece que el presidente del gobierno está más cerca de un franquista como José Solís, que decía que él se decidió negociar con Marruecos y no con la ONU, porque la ONU no servía. Y parece que el gobierno está eligiendo Pedro Sánchez como interlocutor a Marruecos y no a las organizaciones internacionales. Y también es una decisión que se produce al margen de la sociedad española, que mayoritariamente está a favor de la población saharaui. Quería recordar unos datos aquí de una encuesta de Electomanía de 2021 que dice que el 71% de los españoles cree que el Sáhara debería ser un Estado independiente, y un 55% cree además que la posición española debería ser de apoyo al Frente Polisario, y tan solo un 1% cree que este apoyo debería ser para Marruecos. Claro. Pensaba cuando escuchaba a Abdullah que este conflicto funciona por estallidos mediáticos, ¿no? Después solemos volver a poner el foco en otro lugar, pero ahora que el conflicto en Ucrania ha vuelto a poner sobre la mesa que hay conflictos en todas partes, que no está puesto el foco mediático, que hay refugiados en todas partes, espero que de esta vez, aunque la semana que viene estemos hablando de otra cosa o no nos olvidemos que hay un pueblo en el desierto que lleva 40 años comiendo tierra. Manu. En fin, la traición a sus compromisos, a su programa electoral y a la palabra dada es la seña de identidad de Pedro Sánchez y del PSOE, y en ese sentido yo ya he perdido la capacidad de sorprenderme personalmente. Es decir, la decisión es un escándalo por lo que respecta al pueblo saharaui, porque es una traición a una población que lleva ocupada casi 50 años, pero digamos que seguir escandalizándonos porque el PSOE traicione sus promesas, pues para mí tiene un punto casi enternecedor. Pero es verdad que aquí la hipocresía tiene poco parangón, es decir, lo decías, Pablo, armas a Ucrania para que defienda su soberanía de la invasión rusa, banderita de Ucrania en todas las televisiones, pero al Sáhara que le den y a su soberanía también, aunque lleven ocupados casi medio siglo por Marruecos. A esos ni armas, ni apoyo político, traición y abandono. La palabrería de las relaciones internacionales y en particular de la escalada armamentística en Ucrania, porque esto todo ocurre en el mismo contexto, como una política basada en la defensa de la democracia y de los derechos humanos y de la libertad contra el autoritarismo se ha vuelto absolutamente insostenible, y hoy es evidente para todo el mundo el cinismo absoluto en el que se basa esa política, que tiene que ver únicamente con intereses económicos y con intereses políticos y comerciales. Y dicho eso, un comentario en la derivada interna que tiene todo esto, porque en una semana Pedro Sánchez ha bloqueado la investigación de los delitos del franquismo, votando junto con el PP y Vox. Se ha posicionado en contra de un impuesto extraordinario a las eléctricas. Ha prometido subir todavía más el gasto militar, aunque ya estamos en niveles récord de gasto militar, y ahora ha entregado el Sáhara a Marruecos. Yo creo que el giro a la derecha es muy evidente, y este podcast lleva unos cuantos días alertando sobre ello, ¿no? Y sobre lo que podía ocurrir en este clima belicista que se había creado. Y lo que hay detrás de este giro yo creo que es la búsqueda de un escenario que haga insostenible
la continuidad del gobierno de coalición. Es decir, es la búsqueda de un escenario que expulse a Unidas Podemos, y ya hemos escuchado a la periodista de La Sexta y hemos escuchado a Vicente Vallés, digamos, enseñando la puerta de salida a los ministros de Unidas Podemos y planteando que deberían abandonar el gobierno. Yo creo que el PSOE quiere una segunda parte de la legislatura con un gobierno en solitario, con grandes acuerdos con el PP del moderado Feijóo que Casado no les dio durante la pandemia, y esto es algo que hay que tener muy presente. Bueno, llega el momento de una cabecera que yo hoy no llamaría placeres culpables, sino placeres necesarios, porque Anita Fuentes nos va a hablar de uno de esos documentales que sirve para entender también lo que está ocurriendo en el Sáhara. Así que mete cabecera, Lolo. Placeres culpables con Anita Fuentes. Miss Fuentes, ¿qué nos trae? Pues hoy vuelvo a hablar de cine documental y de la importancia de este género como herramienta de resistencia, basándome en un corto titulado 3 cámaras robadas, que tiene lugar en el Sáhara Occidental y que trata sobre la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación. Y cabe destacar que el corto se iba a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Beirut en octubre de 2017, pero a unos pocos días de la celebración el festival retiró la película por presiones de Marruecos. Y finalmente los productores consiguieron que el cortometraje fuese seleccionado para otros festivales como el de Cine y Derechos Humanos de Barcelona y que la BBC lo retransmitiese en la región árabe. Bueno, pero explícanos, Anita, ¿qué significa 3 cámaras robadas? ¿A qué se refiere el título? Pues habla de las cámaras con las cuales el colectivo de activistas saharauis Equipe Media graba las protestas pacíficas de su pueblo para visibilizar la represión policial del régimen marroquí. Y como se muestra en el documental, no se permite la entrada a periodistas en la zona ocupada, por lo que este colectivo, duramente perseguido por las autoridades de Marruecos, es el responsable de las pocas imágenes que salen del territorio. De entre los 20 y pico miembros que conforman el colectivo, de hecho, 3 de ellos están en la cárcel y uno de ellos condenado a cadena perpetua. A ver, para que yo lo entienda, esto quiere decir que el régimen político de Mohamed VI, amigo de España, amigo de Felipe González, amigo del presidente Pedro Sánchez, ese régimen encarcela a personas simplemente por grabar en vídeo las protestas saharauis. Respuesta correcta. Y alrededor de la actividad del colectivo, específicamente de las trágicas historias de sus cámaras, gira la trama de este documental del que os voy a hablar ahora. Os hago un resumen. La primera cámara se la robó un policía secreta al periodista que narra el documental, Mohamed Mayara, mientras grababa una manifestación pacífica en el barrio de Maatala desde una azotea. El policía que le descubrió grabando no solo le robó la cámara, sino que le empujó al vacío desde la azotea del edificio donde se encontraba, y una vez en el suelo le arrastraron entre varios policías, le patearon y le colocaron encima de un neumático en llamas. Cuando salió del hospital fue sentenciado a 1 año de prisión. La segunda cámara se la robaron a su compañera Afaf un día que iba de camino a casa tras grabar unos testimonios de víctimas heridas por la policía marroquí, que es otro de los contenidos estrella del colectivo. Al parecer, un policía reconoció al activista por la calle y entre varios la tiraron al suelo, le rompieron un brazo y le robaron la cámara. Y la tercera cámara, a la que hace referencia al título del documental, se la robaron de nuevo al narrador en una manifestación que tuvo lugar en Lyon. Su idea era utilizar los vídeos de la manifestación para presionar a Naciones Unidas para que empezasen a monitorizar las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. De nuevo, no bastó con el robo de la cámara, sino que antes le dieron una paliza. Es muy interesante escuchar a este narrador explicar algunas de las técnicas que él y sus compañeros del colectivo adoptan para grabar de la forma más segura posible. Por ejemplo, suelen grabar desde azoteas y tejados, porque son menos visibles. Y también cuenta, por ejemplo, que no pueden comprar cámaras en tiendas porque la mayoría son propiedad de marroquíes que cooperan con las autoridades proporcionándoles información. Así que las cámaras que utilizan estos activistas son normalmente de contrabando, bien del extranjero. Bueno, pido perdón por los spoilers, pero creo que lo importante de este cortometraje no es tanto la trama, sino las imágenes, ¿no? Unas imágenes que ni se viralizan en redes ni aparecen en los telediarios y que hay que ver. Si no me falla la memoria, Anitas, hace unos años, uno de los documentales que fue nominado a los Oscars era una historia muy parecida, pero que se producía en Palestina.
¿Tiene algo que ver ese documental palestino que fue nominado a los Oscars con 3 cámaras robadas? Sí. Este documental al que hace referencia Pablo, realizado por un granjero palestino, Emad Burnat, y dirigido por un cineasta israelí, Guy Davidi, se titula 5 cámaras rotas. Sí, y fue lo que inspiró a Equipe Media a hacer este cortometraje. Aunque estos documentales retratan 2 realidades geográficamente alejadas, guardan muchas similitudes, lo cual es lógico. Ambas películas documentan la represión que sufren 2 pueblos ocupados que luchan por romper el silencio de la comunidad internacional a través del periodismo y a través del cine. Y más allá de esto, bueno, uno de los parecidos entre estas 2 películas es que, a diferencia de cualquier reportaje llevado a cabo por medios occidentales, las imágenes que componen estos documentales fueron grabadas desde dentro, que es muy importante. O sea, es decir, las personas detrás de las cámaras no son periodistas o cineastas extranjeros, sino que en el primer caso se trata de un colectivo de videoactivistas de origen saharaui y en el segundo caso se trata de un granjero palestino que se compró su primera cámara para grabar a su hijo y que acabó documentando la ocupación israelí en su tierra, ¿no? Esta es una característica, pues yo creo, clave, porque despoja a estos documentales de una posible mirada eurocéntrica o de adoptar marcos como el que mencionaba el otro día, que es tan común en las noticias occidentales, ¿no? El famoso marco del Salvador Blanco. Y si comparamos los 2 documentales, podemos observar que muchas de las tácticas empleadas por las fuerzas ocupantes son prácticamente idénticas. Por ejemplo, en ambos documentales los soldados israelíes y marroquíes se infiltran en las manifestaciones vestidos de civiles para identificar más fácilmente a la resistencia, así como para instigar la violencia entre los manifestantes. Y también en ambas películas vemos cómo tanto el ejército marroquí como el israelí amenazan y atacan a las personas en posesión de cámaras, que es el foco que ponen estas 2 películas. Y hasta aquí mi sección de hoy. En fin, queda claro que informar sobre lo que molesta al poder siempre sale caro. Muchísimas gracias, Fuentes. Hasta la semana que viene. Bueno, llegamos al final y vamos a terminar con un tema mítico que fue censurado por Televisión Española en el año 1986, poco antes de que se celebrase el referéndum sobre la OTAN. Es un tema de Javier Crae que evocaba en el editorial con el que abríamos este programa y que yo creo que es bastante interesante como memoria histórica para no olvidar una de las características del ADN del PSOE, por lo menos en los últimos 40 y pico años. Cuervo Ingenuo, de Javier Crae. Recordad que aquí en YouTube no lo vais a poder ver, pero aquí en Spotify y en iVoox sí que lo vais a poder escuchar. Hombre Blanco, hablar con lengua de serpiente. Hasta mañana.